El millonario estaba arruinado en la estación, hasta que las gemelas de la limpiadora hicieron lo impensable. El hombre que lo perdió todo estaba sentado en una estación de tren, pero dos niñas de 3 años estaban a punto de cambiar su destino para siempre. El aire de la tarde era frío en la vieja estación de tren de San Miguel del Río. Las personas caminaban con prisa de un lado a otro. Maletas rodaban sobre el suelo. Los altavoces anunciaban salidas y llegadas. Pero en medio de todo ese movimiento, había un hombre que parecía invisible. Sentado en un banco de madera desgastado, estaba Esteban Valdés. Su traje alguna vez había sido elegante. Ahora estaba arrugado y cubierto de polvo. La barba crecida ocultaba parte de su rostro cansado. Sus ojos, que antes transmitían seguridad, ahora estaban apagados. En su mano sostenía un billete de tren. Destino, ninguna parte importante. Lo había comprado solo por una razón: irse, desaparecer, dejar atrás una vida que ya no existía, porque apenas unos meses antes, Esteban había sido uno de los empresarios más respetados del país. Había construido un imperio, empresas, haciendas, inversiones que movían millones, pero todo se derrumbó, y no por una crisis económica, ni por una mala decisión. Todo se derrumbó por algo mucho peor: la traición, y no cualquier traición, la traición de su propia sangre. Su primo Ricardo Valdés manipuló contratos, falsificó documentos y convenció a los socios de que Esteban estaba arruinando la empresa familiar. Cuando Esteban descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Las empresas habían sido transferidas, las cuentas vaciadas, las propiedades vendidas. En cuestión de semanas lo perdió todo: dinero, poder, prestigio, y lo peor, su nombre quedó manchado por mentiras que él nunca cometió. Ahora, sentado en aquel banco de estación, veía pasar a la gente elegante sin que nadie lo mirara. Hombres con trajes caros, mujeres con maletas brillantes. Para ellos, era solo otro hombre derrotado. A unos metros de distancia, una mujer trapeaba el suelo de la estación. Se llamaba María Elena. Su uniforme azul estaba gastado por los años de trabajo. Mientras limpiaba el piso, de vez en cuando levantaba la mirada hacia el hombre del banco. Había algo en él que le llamaba la atención, algo que le parecía extrañamente familiar. Pero no era la única que lo observaba. Detrás de ella caminaban dos pequeñas gemelas. Tenían apenas 3 años, cabello rubio, ojos claros. Una llevaba un vestido rojo brillante, la otra un vestido amarillo suave. Sus nombres eran Clara y Lucía. Las niñas miraban al hombre con curiosidad. Clara inclinó la cabeza. «Está triste». Lucía asintió. Incluso a su corta edad podían notar algo que muchos adultos ignoraban. Ese hombre estaba completamente solo. Entonces ocurrió algo inesperado. Las niñas comenzaron a caminar hacia él. Esteban seguía mirando su billete cuando escuchó una voz pequeña. «Señor». Levantó la mirada lentamente. Frente a él estaban las dos niñas, la de rojo, la de amarillo, mirándolo con una inocencia que parecía imposible en un mundo tan duro. Lucía metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño objeto envuelto en tela y lo puso en las manos de Esteban. «Para que tengas suerte». El hombre frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Clara sonrió. «Nuestro tesoro». Esteban miró el pequeño paquete sin imaginar que lo que estaba a punto de abrir no solo cambiaría su vida, sino que revelaría una mentira enterrada durante más de 30 años. Y cuando descubriera lo que había dentro, toda la estación escucharía su grito de asombro. Esteban observaba el pequeño objeto que las niñas habían colocado en sus manos. Era un paquete envuelto en una tela vieja, cuidadosamente doblado, como si guardara algo muy importante. Durante unos segundos no dijo nada. Miró a las niñas, luego al paquete, después nuevamente a las niñas. «¿De verdad quieren dármelo?», preguntó con voz cansada. Clara asintió con entusiasmo. Lucía también. «Sí», dijo Clara. «Es para la suerte». Esteban soltó una pequeña sonrisa triste. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía algo con tanta sinceridad. A unos metros de distancia, María Elena levantó la mirada desde donde limpiaba el piso. Al ver que sus hijas estaban hablando con el hombre del banco, dejó el trapeador apoyado contra la pared
y caminó rápidamente hacia ellos. «Clara, Lucía», dijo con preocupación. Las niñas voltearon. «Mamá». María Elena llegó hasta el banco y miró a Esteban con cierta vergüenza. «Perdone, señor. Mis hijas a veces se acercan a la gente». Pero Esteban negó con la cabeza. «No se preocupe». Levantó el pequeño paquete. «Me dieron esto». La mujer abrió los ojos con sorpresa. «¿Les dieron su amuleto?» Las niñas asintieron orgullosas. «Sí». María Elena suspiró. «Ese objeto lo encontraron hace meses entre cosas viejas que eran de mi abuela». Luego miró a Esteban. «Dicen que les da suerte». Esteban bajó la mirada hacia el paquete. Entonces debería quedárselo. Pero Lucía negó rápidamente. «No». Clara explicó con la lógica simple de los niños. «Tú lo necesitas más». Las palabras fueron tan sinceras que Esteban sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo que hacía tiempo no sentía. Tal vez esperanza, tal vez humanidad. Con cuidado comenzó a desenvolver la tela. Primero apareció una pequeña caja metálica. Era antigua. El metal estaba desgastado por el tiempo. Tenía grabados casi borrados y una pequeña cerradura oxidada. Esteban la observó con curiosidad. «Esto es bastante viejo». María Elena asintió. «Mi abuela siempre decía que pertenecía a alguien importante, pero nunca supimos a quién». Clara miró la caja con emoción. «Ábrela». Lucía repitió. «Sí, ábrela». Esteban intentó girar la pequeña pieza metálica de la cerradura. Para su sorpresa, la tapa se abrió. Un pequeño clic resonó en el silencio de la estación. Dentro había algo brillante. Esteban levantó lentamente el objeto. Era un medallón antiguo de oro. Pero cuando lo giró, su respiración se detuvo, porque en la parte trasera del medallón había un grabado que él conocía perfectamente. Un símbolo que había visto toda su vida. El escudo de la familia Valdés. Las manos de Esteban comenzaron a temblar. «Esto no puede ser». María Elena lo miró confundida. «¿Qué sucede?» Esteban levantó lentamente la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. «Este medallón pertenece a mi familia». El silencio cayó entre ellos. Clara y Lucía miraban sin entender, pero Esteban sabía algo que ellas no. Ese medallón había desaparecido hacía más de 30 años, y estaba ligado a un misterio que su familia jamás logró resolver. Un misterio que tenía nombre. Amalia Valdés, la hermana de su abuelo, la mujer que había desaparecido durante un incendio en la antigua hacienda familiar, y que todos creían muerta. Esteban volvió a mirar el medallón. Su corazón latía con fuerza, porque si ese objeto había terminado en manos de la abuela de María Elena, entonces significaba algo imposible de ignorar. La historia de su familia estaba equivocada, y alguien había mentido durante décadas. Esteban seguía sosteniendo el medallón entre sus manos. El metal dorado brillaba bajo la luz fría de la estación. Sus dedos temblaban ligeramente. «No puede ser», murmuró. María Elena frunció el ceño. «¿Qué pasa con ese medallón?» Esteban levantó la mirada hacia ella. «Este símbolo», dijo señalando el grabado, «pertenece a mi familia». La mujer lo miró con sorpresa. «¿A su familia?» Esteban asintió lentamente. «La familia Valdés». El silencio cayó por un momento. Las pequeñas Clara y Lucía observaban el objeto con curiosidad. Para ellas seguía siendo simplemente su tesoro, pero para Esteban, aquel medallón representaba algo mucho más grande. «Hace más de 30 años», continuó, «una mujer de mi familia desapareció». María Elena escuchaba con atención. Se llamaba Amalia Valdés. El nombre parecía flotar en el aire. Hubo un incendio en una de nuestras haciendas. Un incendio terrible. Las llamas destruyeron casi toda la casa. Después de aquella noche, Amalia desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron sus pertenencias. Con el tiempo todos asumieron que había muerto. Esteban bajó nuevamente la mirada hacia el medallón. Pero este objeto lo giró lentamente. Ella lo llevaba siempre. María Elena sintió un pequeño escalofrío. Mi abuela decía algo parecido. Esteban levantó la mirada. ¿Qué decía? La mujer pensó unos segundos antes de responder. Decía que cuando era niña, la encontraron cerca del río.
Esteban frunció el ceño. ¿Cerca del río? Sí. ¿Sola? María Elena asintió. Muy débil. ¿Y llevaba ese medallón? La mujer miró la caja. Eso contaba mi abuela. El corazón de Esteban comenzó a latir con más fuerza. Si aquello era cierto, entonces algo mucho más grande había ocurrido aquella noche del incendio. Pero entonces notó algo extraño. El medallón tenía una pequeña línea en uno de los bordes. Una línea tan fina que casi parecía una grieta. Esteban acercó el objeto a la luz. «Es extraño», María Elena preguntó. «¿Qué pasa?» Esteban pasó el dedo por el borde del medallón. Este tipo de medallones antiguos a veces tenían mecanismos ocultos. Las niñas se acercaron más. Clara preguntó, ¿como un tesoro secreto? Esteban sonrió ligeramente. Algo así. Con cuidado presionó el borde del medallón. Durante un segundo no ocurrió nada, pero de repente, clic. El medallón se abrió, no como una simple joya. Se abrió en dos partes. Dentro había un compartimento secreto. María Elena llevó una mano a su boca. ¿Qué es eso? Dentro del pequeño espacio había algo doblado. Un pedazo de papel antiguo. Esteban lo sacó con cuidado. Las manos le temblaban. Esto estuvo escondido aquí durante décadas. Abrió lentamente el papel. Las letras estaban algo descoloridas, pero todavía podían leerse. Y cuando sus ojos recorrieron la primera línea, su respiración se detuvo. «No», susurró. María Elena lo miró con preocupación. «¿Qué dice?» Esteban levantó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de asombro. «Esto es una declaración legal». La mujer frunció el ceño. «¿Una declaración?» Esteban volvió a mirar el documento. Las palabras eran claras. Habían sido escritas por su abuelo muchos años atrás. Y lo que decía cambiaba absolutamente todo. «Aquí dice», murmuró, «que Amalia Valdés era la única heredera legítima de toda la fortuna familiar». El silencio cayó como un trueno, porque si Amalia no murió, entonces la herencia nunca debió pasar a otra persona, y eso significaba algo imposible de ignorar. La riqueza que ahora controlaba Ricardo Valdés nunca le perteneció. El pequeño papel temblaba entre los dedos de Esteban. Las palabras seguían ahí, claras, imposibles de ignorar. «Declaro que mi hija Amalia Valdés es la única heredera legítima de las propiedades, empresas y tierras de la familia Valdés». Debajo del texto aparecía una firma, la firma de su abuelo. Esteban respiró profundamente. Durante años había escuchado la misma historia, que Amalia murió en el incendio, que la familia quedó sin heredera directa, que por esa razón, la fortuna pasó a manos del hermano menor de su abuelo, el abuelo de Ricardo. Una historia repetida tantas veces que todos la aceptaron como verdad. Pero ahora, todo parecía diferente. María Elena lo observaba en silencio. ¿Eso significa algo importante? Esteban levantó lentamente la mirada. Significa que la historia que nos contaron puede ser una mentira. La mujer frunció el ceño. ¿Una mentira? Esteban dobló cuidadosamente el documento. Si Amalia sobrevivió al incendio, hizo una pausa. Entonces la herencia nunca debió pasar a la otra rama de la familia. María Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y su primo? Esteban respondió con una mirada seria. Ricardo. El nombre parecía más pesado ahora. Si esto es real, entonces toda su fortuna está basada en un error. O peor, en una mentira. El silencio volvió a llenar el pequeño espacio junto al banco de la estación. Clara y Lucía seguían observando el medallón como si fuera simplemente un juguete brillante. Pero Esteban sabía que ese objeto tenía el poder de cambiar muchas vidas. María Elena, dijo finalmente, necesito preguntarte algo. ¿Qué cosa? Tu abuela. La mujer lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo se llamaba? María Elena respondió sin dudar. Amalia. El mundo pareció detenerse. Esteban sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Amalia. ¿Qué? La mujer dudó unos segundos. Amalia. Valdés. El silencio que siguió fue absoluto. Esteban la miró fijamente. Ahora muchas cosas empezaban a tener sentido. El medallón, la historia del río, la desaparición después del incendio. Pero había algo más. Algo que lo golpeó como un relámpago.
¿Tu abuela tuvo hijos? María Elena asintió. Sí. ¿Tu madre? Sí. Esteban respiró profundamente. Luego miró a las dos niñas. Clara y Lucía seguían jugando cerca del banco. Inocentes, sin saber lo que estaba ocurriendo. Entonces volvió a mirar a María Elena. Eso significa que... Las palabras salieron lentamente. Tú eres descendiente directa de Amalia Valdés. La mujer abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? Esteban asintió. Sí, pero eso es imposible. No lo es. Le mostró el medallón. Esto lo confirma. María Elena miró el objeto con una mezcla de miedo y confusión. Yo solo limpio pisos en esta estación. Esteban negó suavemente con la cabeza. No. Hizo una pausa. Eres la heredera legítima de la familia Valdés. El silencio cayó nuevamente entre ellos, porque en ese momento ambos entendieron algo enorme. La mujer que durante años había limpiado el suelo de la estación podía ser la verdadera dueña de todo aquello que Ricardo Valdés había tomado. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Ricardo estaba a punto de descubrir que la verdad había reaparecido. Y un hombre que construye su poder sobre una mentira hará cualquier cosa para que esa verdad desaparezca otra vez. Muy lejos de la vieja estación de tren de San Miguel del Río, en el último piso de una torre de cristal, Ricardo Valdés observaba la ciudad desde su enorme oficina. La vista era impresionante. Edificios modernos, avenidas llenas de autos. Todo aquello formaba parte del imperio que había construido durante años. O al menos, eso era lo que todos creían. Ricardo giró lentamente su vaso de whisky mientras observaba las luces de la ciudad. Para el mundo, él era un empresario brillante, un hombre que había multiplicado la fortuna familiar. Pero la verdad era muy diferente. Aquella fortuna nunca le había pertenecido realmente. Había llegado a sus manos gracias a una historia que todos aceptaron, sin hacer demasiadas preguntas. Una historia sobre un incendio, una heredera muerta, y un patrimonio que necesitaba un nuevo dueño. Ricardo dejó el vaso sobre la mesa. Justo en ese momento alguien tocó la puerta. Adelante. Entró Sergio, uno de sus asistentes. Su expresión era seria. Señor, recibimos un informe extraño. Ricardo levantó una ceja. ¿Extraño? Sí. Sergio colocó una carpeta sobre el escritorio. Nuestros hombres estaban revisando algunas propiedades antiguas cuando apareció este reporte. Ricardo abrió la carpeta. Dentro había varias fotografías. En la primera aparecía una imagen tomada con un teléfono. Una estación de tren. Un hombre sentado en un banco. Ricardo frunció el ceño. ¿Y esto qué significa? Sergio señaló la fotografía. Mire con atención. Ricardo acercó la imagen. Entonces lo vio. El rostro del hombre del banco. Aunque estaba más delgado, más cansado, más descuidado, era imposible confundirlo. Esteban, murmuró. Su primo. El hombre que él había destruido meses atrás. Ricardo pensó que después de arruinarlo desaparecería para siempre. Pero lo que realmente llamó su atención no fue Esteban. Fue lo que estaba sosteniendo en sus manos. Sergio colocó otra fotografía. Esta era más cercana. Mostraba claramente el objeto. Un pequeño medallón de oro. Ricardo se quedó inmóvil, porque ese medallón lo reconocía perfectamente. Durante años había temido que apareciera. Un objeto que pertenecía a una mujer cuyo nombre nunca debía volver a mencionarse. Amalia Valdés. Ricardo apretó los dientes. ¿De dónde salió esto? Sergio negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. ¿Dónde fue tomada la foto? En la estación de San Miguel del Río. Ricardo volvió a mirar la imagen. Esteban. El medallón. Y detrás, una mujer con uniforme de limpieza. El empresario sintió un frío recorrer su espalda. Si Esteban había encontrado ese medallón, entonces algo muy peligroso estaba ocurriendo, porque ese objeto no era solo una joya, era una prueba. La prueba de que la historia que él había contado durante décadas podía ser falsa. Ricardo cerró lentamente la carpeta. Luego levantó la mirada hacia Sergio. Su voz salió fría. «Encuentra a Esteban. ¿Y cuando lo encontremos?» Ricardo no dudó. «Quiero ese medallón». Sergio preguntó con cautela. «¿Y el hombre?» Ricardo caminó hacia la ventana.
Observó la ciudad unos segundos. Luego respondió con una calma que helaba la sangre. Asegúrate de que deje de hacer preguntas. Mientras tanto, en la estación de tren, Esteban aún no sabía que el hombre que había destruido su vida ya estaba moviendo sus piezas, y que la pequeña verdad escondida dentro de un medallón acababa de convertirlo en el objetivo de un enemigo poderoso. La noche había caído sobre la estación de San Miguel del Río. Las luces amarillas iluminaban los pasillos casi vacíos. El sonido de los trenes que partían a lo lejos resonaba en el aire. En el mismo banco donde todo había comenzado, Esteban seguía sentado junto a María Elena. Las pequeñas Clara y Lucía jugaban en el suelo con una tapa de botella que habían encontrado. Para ellas, aquel lugar seguía siendo un pequeño mundo de aventuras. Pero para los adultos, todo había cambiado. Esteban sostenía el medallón en su mano. Lo observaba con atención, como si cada segundo descubriera algo nuevo. «Esto puede cambiar todo», dijo en voz baja. María Elena parecía inquieta. «Aún no puedo creer lo que me dijiste». Esteban levantó la mirada. «Yo tampoco. ¿De verdad crees que mi abuela era esa mujer?» «Estoy casi seguro». María Elena suspiró. «Pero eso significa que tu familia fue la verdadera heredera». El silencio cayó entre ellos. La mujer miró a sus hijas. «Yo nunca pedí nada de esto». Esteban sonrió con suavidad. «A veces la verdad aparece cuando menos la esperamos». Pero justo en ese momento, algo llamó su atención. En la entrada de la estación aparecieron dos hombres. Vestían trajes oscuros. Caminaban con paso lento, observando el lugar. Esteban sintió un mal presentimiento inmediato. «María Elena». «Sí, no mires ahora, pero creo que tenemos un problema». La mujer frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Dos hombres acaban de entrar. María Elena miró discretamente hacia el reflejo de una ventana. Los vio. «¿Los conoces?» Esteban negó con la cabeza. «No». Hizo una pausa. «Pero puedo imaginar quién los envió». En ese momento, uno de los hombres sacó su teléfono y observó una fotografía. Luego levantó la mirada, directamente hacia Esteban. El corazón de Esteban comenzó a latir más rápido. No se encontraron. María Elena sintió un escalofrío. «¿Qué hacemos?» Los hombres comenzaron a caminar hacia ellos. Clara levantó la cabeza. «Mamá, esos señores vienen para acá». Esteban tomó el medallón y lo guardó rápidamente en su bolsillo. «Escúchame bien», dijo a María Elena. «¿Qué? Cuando te diga que corras, corre». La mujer abrió los ojos. «¿Correr?» «Sí». Los pasos de los hombres se acercaban cada vez más. Uno de ellos habló con voz firme. «Esteban Valdés». El hombre levantó la mirada lentamente. «Sí, necesitamos hablar contigo». Esteban sabía que aquello no era una conversación amistosa. «No tengo nada que decir». El hombre sonrió con frialdad. «Nuestro jefe cree que sí». Esteban ya sabía quién era ese jefe. «Ricardo». El otro hombre dio un paso adelante. «Solo queremos el medallón». El silencio se volvió pesado. Clara y Lucía miraban sin entender. María Elena abrazó a sus hijas. Esteban se levantó lentamente. «No sé de qué hablan». El hombre suspiró. «No hagas esto más difícil». Entonces Esteban hizo algo inesperado. Miró a María Elena. «Ahora». La mujer entendió inmediatamente. Tomó a las niñas de la mano y comenzó a correr. Los hombres reaccionaron de inmediato. «Deténganlos». Pero Esteban ya había salido corriendo detrás de ellas. Los pasos resonaban en la estación mientras corrían entre los pasillos. La noche se llenó de tensión, porque en ese momento Esteban comprendió algo con absoluta claridad. Aquella pequeña caja y aquel medallón no solo contenían una verdad, también contenían algo que Ricardo estaba dispuesto a recuperar a cualquier precio. Los pasos resonaban con fuerza en los pasillos de la estación. Esteban corría detrás de María Elena, que llevaba a Clara y Lucía de la mano. Las niñas intentaban seguir el ritmo, aunque no entendían por qué todos corrían tan rápido. «Por aquí», susurró Esteban. Doblaron una esquina y bajaron rápidamente por una escalera lateral que llevaba hacia una salida secundaria. Detrás de ellos se escuchaban las voces de los hombres. «No los pierdan». El eco de los pasos rebotaba contra las paredes de concreto. María Elena respiraba con dificultad. «Esteban,
No puedo correr mucho más. Las niñas también comenzaban a cansarse. Clara dijo con voz pequeña, «Mamá, ¿estamos jugando?» María Elena intentó sonreír. «Sí, mi amor». Algo así, pero en su mirada había miedo. Finalmente llegaron a una puerta metálica que daba a un callejón detrás de la estación. Esteban la empujó. La puerta se abrió con un chirrido. Salieron rápidamente al aire frío de la noche. El callejón estaba oscuro y casi vacío. Solo algunas luces débiles iluminaban el lugar. «Rápido», dijo Esteban. «Por aquí». Caminaron varios metros hasta que los sonidos de la estación quedaron lejos. Solo entonces se detuvieron. María Elena se apoyó contra la pared intentando recuperar el aliento. ¿Quiénes eran esos hombres? Esteban miró hacia la esquina para asegurarse de que nadie lo siguiera. «Trabajan para Ricardo». «¿Tu primo?» «Sí». El silencio cayó entre ellos. Clara abrazaba a su hermana. Lucía miraba a Esteban con curiosidad. «¿Por qué quieren tu medallón?» Esteban se arrodilló frente a ellas. «Porque ese medallón tiene un secreto muy importante». La niña inclinó la cabeza. «¿Un secreto de verdad?» Esteban sonrió ligeramente. «Sí». Pero entonces recordó algo. Volvió a sacar el medallón del bolsillo. Lo abrió nuevamente. Dentro estaba el documento. Pero al observarlo con más atención notó algo que antes no había visto. En la esquina inferior había una pequeña línea escrita con tinta más clara. «Espera». María Elena se acercó. «¿Qué pasa?» Esteban leyó en voz baja. «Registro guardado en la parroquia de San Gabriel». La mujer frunció el ceño. «¿Una parroquia?» «Sí». «¿Qué significa?» Esteban pensó unos segundos. Hace muchos años, en los pueblos pequeños, las iglesias guardaban registros importantes. Actas, bautizos, documentos familiares. Sus ojos comenzaron a brillar con una nueva esperanza. Si Amalia sobrevivió al incendio, sí, alguien pudo haber registrado su llegada al pueblo. María Elena entendió inmediatamente. ¿Y esa parroquia? Esteban dobló cuidadosamente el papel. Está a unos kilómetros de aquí. La mujer miró a sus hijas. ¿Y crees que ahí encontremos algo? Esteban asintió. Si existe un registro que confirme que Amalia vivió después del incendio, hizo una pausa. Entonces tendremos la prueba definitiva. Lucía levantó la mano como si estuviera en la escuela. ¿Eso significa que ganamos? Esteban rió suavemente. Algo así. Pero justo en ese momento se escuchó el ruido de un automóvil acercándose al callejón. Los faros iluminaron la pared. Esteban sintió un escalofrío. Nos encontraron otra vez. María Elena abrazó a sus hijas. ¿Qué hacemos ahora? Esteban respiró profundo. Luego dijo con determinación. Vamos a la parroquia. Porque en ese lugar podía estar escondida la verdad que Ricardo llevaba décadas tratando de borrar. Y si encontraban ese registro, no solo recuperarían una herencia, también revelarían una mentira que había destruido una familia durante generaciones. El automóvil pasó lentamente por el callejón. Las luces iluminaron por un instante a Esteban, María Elena y las niñas escondidos detrás de unos contenedores. El corazón de Esteban latía con fuerza. Esperó. 1, 2, 3 segundos. El vehículo siguió de largo. El sonido del motor se perdió en la distancia. Esteban soltó el aire lentamente. Por poco, María Elena abrazaba a Clara y Lucía con fuerza. «No podemos seguir aquí», Esteban asintió. «La parroquia de San Gabriel está a unos 15 minutos caminando. Entonces vayamos». Caminaron por calles oscuras del pueblo. Las luces de las casas iluminaban suavemente las aceras. Las niñas estaban cansadas, pero seguían avanzando tomadas de la mano. Clara preguntó, «¿Vamos a buscar el secreto?» Esteban sonrió. «Sí». «¿El del tesoro?» «Exactamente». Después de varios minutos llegaron a una pequeña plaza. En el centro se levantaba una iglesia antigua de piedra, un campanario sencillo, una puerta de madera oscura. Encima de ella se leía el nombre grabado en piedra, Parroquia de San Gabriel. Las luces del interior estaban encendidas. Esteban se acercó y golpeó suavemente la puerta. Pasaron unos segundos. Finalmente se abrió. Un hombre mayor apareció. Era el sacerdote. «Buenas noches». Esteban habló con respeto. «Perdone la hora, padre. Necesitamos ayuda».
El sacerdote observó al grupo con curiosidad. Pasen. El interior de la iglesia era tranquilo. Las velas iluminaban el altar. El ambiente era silencioso. ¿Qué ocurre?, preguntó el sacerdote. Esteban sacó el medallón. Estamos buscando información sobre una mujer que pudo haber llegado aquí hace muchos años. El sacerdote miró el objeto con atención. ¿De quién se trata? Esteban respondió. Amalia Valdés. El sacerdote frunció el ceño. Ese nombre. Caminó lentamente hacia una pequeña habitación detrás del altar. Esperen aquí. Regresó unos minutos después con un libro grande y antiguo. Lo colocó sobre una mesa de madera. Estos son registros antiguos del pueblo. Pasó lentamente las páginas. Años, fechas, nombres escritos con tinta oscura. De repente se detuvo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Aquí está. Esteban se acercó rápidamente. El registro decía, año 1989. Mujer encontrada cerca del río después de incendio en la hacienda Valdés, identificada como Amalia. El corazón de Esteban se aceleró. ¿Hay más? El sacerdote siguió leyendo. Sí, continuó la línea. Amalia dio a luz a una hija en el pueblo meses después. María Elena sintió que el mundo giraba. ¿Una hija? El sacerdote levantó la mirada. Sí. Luego señaló el nombre escrito debajo. Niña registrada como Elena. Las manos de María Elena comenzaron a temblar. Ese es el nombre de mi madre. El silencio llenó la pequeña sala. Esteban cerró los ojos por un momento. Ahora no quedaban dudas. Amalia había sobrevivido, y su linaje había continuado. El sacerdote cerró lentamente el libro. Si lo que buscan es la verdad, hizo una pausa. Aquí está. Esteban miró el registro. La prueba que necesitaban estaba justo frente a ellos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento, los hombres de Ricardo estaban entrando al pueblo, y estaban mucho más cerca de lo que imaginaban. El silencio dentro de la parroquia de San Gabriel era profundo. Solo se escuchaba el leve sonido de las páginas del viejo registro cuando el sacerdote cerró lentamente el libro. Esteban observaba el documento con el corazón latiendo con fuerza. Durante décadas aquella verdad había estado escondida en ese lugar, y ahora estaba frente a sus ojos. Esto lo cambia todo, murmuró. María Elena seguía mirando el nombre escrito en la página. Elena. El nombre de su madre. Entonces, susurró. Mi abuela realmente era Amalia Valdés. El sacerdote asintió lentamente. Así parece. Esteban apoyó ambas manos sobre la mesa. Si presentamos este registro ante un juez, hizo una pausa. Ricardo no podrá negar la verdad. Pero justo en ese momento un sonido interrumpió el silencio. El ruido de un automóvil frenando bruscamente afuera de la iglesia. Esteban levantó la cabeza. No. María Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Esteban miró hacia la puerta. Nos encontraron. Un segundo después se escucharon pasos rápidos acercándose. Las puertas de la iglesia se abrieron con fuerza. 2 hombres entraron. Los mismos hombres que los habían perseguido en la estación. Uno de ellos habló con voz fría. Sabíamos que vendrían aquí. El otro miró directamente a Esteban. Nuestro jefe quiere recuperar algo que le pertenece. Esteban respondió con firmeza. No pertenece a Ricardo. El hombre sonrió. Eso no es lo que él cree. Clara y Lucía se abrazaron a su madre. Mamá. María Elena la sostuvo con fuerza. Esteban se colocó frente a la mesa donde estaba el libro, protegiendo el registro. No se acerquen. El hombre dio un paso adelante. No queremos problemas. Entonces váyanse. El otro hombre suspiró. Esteban, no hagas esto más difícil. La verdad nunca es fácil. Durante unos segundos nadie se movió. La tensión llenaba la iglesia. Entonces el sacerdote habló con calma. Este es un lugar sagrado. Los hombres lo miraron con indiferencia. Padre, con todo respeto, esto no tiene nada que ver con usted. Pero Esteban sabía algo importante. Los hombres podían intentar llevarse el medallón, pero no podían borrar el registro del libro, porque la verdad ya estaba escrita, y no podía desaparecer tan fácilmente. El hombre dio otro paso. Entréganos el medallón. Esteban negó. No. El silencio duró unos segundos. Luego,
Inesperadamente, Lucía habló, con su pequeña voz. Ese medallón es nuestro tesoro. Los hombres se miraron entre sí. Clara añadió con firmeza, y los tesoros no se roban. Por un momento incluso los hombres parecieron dudar. Pero entonces el que estaba más cerca de la puerta habló. Esto no termina aquí. Los dos hombres retrocedieron lentamente. Antes de salir, uno de ellos miró fijamente a Esteban. Dile a Ricardo que ya sabemos la verdad. Él también lo sabrá pronto. Las puertas de la iglesia se cerraron nuevamente. El silencio volvió. Esteban respiró profundamente. Esto apenas comienza. Porque ahora Ricardo sabía que la verdad estaba viva. Y cuando un hombre poderoso siente que su imperio está en peligro, hará cualquier cosa para salvarlo. La primera luz del amanecer iluminaba las calles de San Miguel del Río cuando Esteban, María Elena, Clara y Lucía salieron de la parroquia. La noche había sido larga, pero ahora tenían algo que hacía apenas unas horas parecía imposible. La verdad. Esteban caminaba con el medallón en el bolsillo y una copia del registro de la parroquia cuidadosamente doblada en su chaqueta. El sacerdote había insistido en hacer una copia del documento. Por si alguien intenta borrar el original, había dicho con una sonrisa tranquila. Ahora ese papel podía cambiarlo todo. María Elena caminaba en silencio. Las niñas iban tomadas de sus manos. Clara bostezó. ¿Ya ganamos? Esteban sonrió ligeramente. Todavía no. Lucía inclinó la cabeza. ¿Falta algo? Sí. Hizo una pausa. Decirle la verdad al mundo. Unos minutos después llegaron a una pequeña cafetería que acababa de abrir. El lugar estaba casi vacío. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Esteban sacó su teléfono. Había un nombre que no marcaba desde hacía mucho tiempo. Julián Ortega. Un abogado que había trabajado con su familia durante años. Uno de los pocos hombres que Esteban aún podía considerar un aliado. Marcó el número. Después de unos segundos, una voz respondió. ¿Esteban? Sí. El abogado guardó silencio por un momento. Pensé que habías desaparecido. Casi. ¿Qué necesitas? Esteban miró el medallón. Tengo algo que debes ver. ¿De qué se trata? De la verdad sobre la familia Valdés. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente Julián habló. Eso suena peligroso. ¿Lo es? ¿Dónde estás? En San Miguel del Río. El abogado respiró profundamente. Estoy en camino. Esteban colgó. María Elena lo miró. ¿Confías en él? Más que en cualquier otro abogado. Clara miró el medallón. ¿Ese señor va a ayudarnos? Esteban sonrió. Sí. Lucía levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Y después? Esteban miró por la ventana. El sol comenzaba a levantarse sobre el pueblo. Después, todo el mundo sabrá lo que pasó, porque cuando la verdad llega a los tribunales, los secretos dejan de ser secretos. Pero mientras Esteban hablaba con calma, en un edificio lejano de la ciudad, Ricardo Valdés ya había recibido las noticias. Un hombre entró corriendo en su oficina. Señor, tenemos un problema. Ricardo levantó la mirada. ¿Qué pasó ahora? Esteban fue visto en la parroquia de San Gabriel. El empresario se quedó inmóvil. ¿Y? El hombre tragó saliva. Encontró algo. Ricardo apretó los puños. ¿Qué encontró? Un registro antiguo. Un silencio pesado llenó la oficina. Ricardo caminó lentamente hacia la ventana. Entonces la verdad sigue viva. Luego se giró con una expresión fría. Prepárense. ¿Para qué? Ricardo respondió con una voz que helaba la sangre. Para la guerra. Porque si Esteban pensaba que podía destruir su imperio con un viejo medallón, todavía no entendía hasta dónde estaba dispuesto a llegar para detenerlo. 2 días después, el pequeño pueblo de San Miguel del Río estaba más agitado de lo normal. Un automóvil negro se detuvo frente a la cafetería donde Esteban esperaba. Del vehículo bajó un hombre de cabello gris y mirada seria. Era Julián Ortega. El abogado entró rápidamente al local. Cuando vio a Esteban, se detuvo unos segundos. Pensé que nunca volvería a verte. Esteban sonrió ligeramente. Yo también pensé lo mismo. Julián se sentó frente a él. Muy bien. Dime qué es tan importante que me hizo conducir toda la noche. Esteban sacó lentamente el medallón. Lo colocó sobre la mesa. Julián lo observó. Reconozco ese símbolo.
Claro que lo reconoces. Es el escudo de la familia Valdés. Esteban asintió. Luego sacó el documento encontrado dentro del medallón. Esto estaba escondido aquí. El abogado lo leyó con atención. Sus ojos se abrieron lentamente. Esto es increíble. Y no es todo. Esteban deslizó otra hoja. Era la copia del registro de la parroquia. Julián comenzó a leer. Pasaron unos segundos. Luego levantó la mirada. Si esto es auténtico, Esteban terminó la frase. Ricardo construyó todo su imperio sobre una mentira. Julián respiró profundamente. Esto podría derrumbarlo todo. María Elena, que estaba sentada junto a las niñas, preguntó en voz baja, ¿eso significa que podremos demostrar la verdad? El abogado asintió. Sí, pero no será fácil. Esteban cruzó los brazos. Nunca lo es. Julián continuó. Ricardo tiene dinero, poder y abogados muy caros. Hizo una pausa. Pero nosotros tenemos algo más fuerte. Esteban lo miró. La verdad. El abogado sonrió. Exactamente. Julián sacó su teléfono. Voy a presentar una demanda formal. ¿Contra Ricardo? Sí. ¿Y después? Después, el abogado miró los documentos otra vez. Esto llegará a los tribunales. Y cuando llegue a los tribunales, todo el país se enterará. Mientras tanto, en su enorme oficina de la ciudad, Ricardo Valdés observaba un noticiero en silencio. En la pantalla aparecía el rostro de un periodista. Hoy se ha presentado una demanda que podría cambiar la historia de una de las familias empresariales más poderosas del país. Ricardo apagó la televisión. Su asistente estaba pálido. Señor, la noticia ya está en todos los canales. Ricardo caminó lentamente por la habitación. Así que Esteban decidió atacar. Se detuvo frente a la ventana. Muy bien. El asistente preguntó con nerviosismo. ¿Qué haremos? Ricardo respondió con una calma inquietante. Lo mismo que siempre hago. ¿Qué cosa? El hombre sonrió ligeramente. Ganar. Pero en el fondo sabía algo que nunca admitiría en voz alta. Por primera vez en muchos años, su imperio estaba realmente en peligro. El edificio del Tribunal Central estaba lleno desde temprano. Periodistas se agolpaban en la entrada. Cámaras de televisión apuntaban hacia las escaleras. Micrófonos se levantaban esperando cualquier declaración, porque ese día comenzaba uno de los juicios más comentados del país. Valdés contra Valdés. La historia de una familia dividida por una herencia y una mentira de más de 30 años. Un automóvil sencillo se detuvo frente al tribunal. De él bajaron Esteban, María Elena y las pequeñas Clara y Lucía. Los periodistas se acercaron de inmediato. Esteban, ¿es cierto que tiene pruebas contra Ricardo Valdés? ¿Es verdad que apareció una heredera perdida? ¿Qué tiene que decir sobre el imperio Valdés? Esteban no respondió. Solo caminó hacia la entrada del edificio. A su lado, el abogado Julián Ortega hablaba en voz baja. Recuerda, hoy solo presentamos las pruebas. Esteban asintió. Lo sé. El resto lo decidirá el juez. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. Empresarios, abogados y curiosos llenaban las filas. En la mesa opuesta ya estaba sentado Ricardo Valdés. Vestía un traje impecable. Su expresión era tranquila, pero cuando vio entrar a Esteban, sus ojos se endurecieron. Pensé que ya habías desaparecido, murmuró. Esteban lo miró fijamente. Pensaste muchas cosas equivocadas. El juez entró en la sala. Se abre la sesión. El silencio fue inmediato. El abogado Julián Ortega se levantó. Su señoría, hoy presentamos evidencia que demuestra que la herencia de la familia Valdés fue transferida bajo una premisa falsa. Colocó el medallón sobre la mesa. Un murmullo recorrió la sala. Este objeto pertenecía a Amalia Valdés, heredera legítima de la familia. Luego mostró el documento encontrado dentro del medallón. Una declaración firmada por el fundador de la familia. El juez observó el papel con atención. Continúe. Julián sacó el segundo documento. Y finalmente, el registro de la parroquia de San Gabriel. El abogado abrió el libro en la página marcada. Aquí se confirma que Amalia Valdés sobrevivió al incendio que supuestamente acabó con su vida. El juez ajustó sus lentes. ¿Y qué ocurrió después? Julián señaló hacia María Elena. Tuvo una hija. La sala entera giró la mirada hacia ella.
María Elena bajó la cabeza, nerviosa. La mujer sentada aquí es su descendiente directa. Un murmullo más fuerte recorrió el tribunal. El juez miró a Ricardo. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Ricardo se levantó lentamente. Todo esto es una historia fabricada. ¿Lo afirma bajo juramento? Por supuesto. El juez miró nuevamente los documentos. Luego dijo con calma: entonces este tribunal investigará la autenticidad de estas pruebas. Golpeó el mazo. La audiencia continuará. Pero algo ya había cambiado, porque las cámaras afuera del tribunal ya estaban transmitiendo la noticia, y millones de personas comenzaban a escuchar por primera vez la historia que Ricardo había logrado esconder durante décadas. La verdad, finalmente estaba saliendo a la luz. La sala del tribunal seguía llena cuando la audiencia se reanudó horas después. El ambiente era más tenso que antes. Los periodistas ya habían enviado la noticia a todo el país. Las redes sociales hablaban del caso. Los canales de televisión transmitían cada detalle. La historia de la familia Valdés ya no era un secreto. En la mesa principal, Esteban observaba con calma los documentos frente a él. A su lado, el abogado Julián Ortega revisaba algunas notas. En el otro extremo, Ricardo Valdés parecía confiado, pero sus dedos golpeaban lentamente la mesa. Un gesto pequeño, que delataba su nerviosismo. El juez entró nuevamente. Continuamos con la audiencia. Julián se levantó. Su señoría, además de los documentos presentados, tenemos un testigo. Ricardo levantó la mirada. ¿Un testigo? El abogado asintió. Alguien que conoció a Amalia Valdés después del incendio. Un murmullo recorrió la sala. El juez hizo un gesto hacia la puerta. Adelante. Las puertas del tribunal se abrieron. Entró una mujer mayor. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón. Su cabello completamente blanco contrastaba con su mirada firme. Se sentó en el estrado. Por favor, diga su nombre. Doña Carmen Herrera. ¿Cuál es su relación con este caso? La mujer miró hacia Esteban, luego hacia María Elena, y finalmente habló. Yo vivía en el pueblo cuando ocurrió el incendio en la hacienda Valdés. El tribunal quedó en silencio. Esa noche el fuego se veía desde kilómetros. Hizo una pausa. Todos creíamos que nadie había sobrevivido. Julián preguntó, ¿pero ocurrió algo después? La mujer asintió lentamente. Sí. ¿Qué fue? Un pescador encontró a una mujer herida cerca del río al día siguiente. Ricardo se tensó en su asiento. La llevaron al pueblo. ¿Sabe quién era esa mujer? Doña Carmen levantó la mirada. Sí. ¿Era Amalia Valdés? Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Julián continuó. ¿Está segura de lo que dice? Muy segura. ¿Cómo lo sabe? Porque yo misma la cuidé durante semanas. El tribunal quedó completamente en silencio. Ricardo apretó los puños. Eso es imposible. El juez lo miró. Tendrá su turno para hablar. Julián hizo una última pregunta. ¿Qué ocurrió después con Amalia? Doña Carmen señaló hacia María Elena. Se quedó en el pueblo. Meses después tuvo una hija. El abogado asintió. ¿Y esa hija? La mujer sonrió suavemente. Se llamó Elena. María Elena comenzó a llorar, porque ese era el nombre de su madre. El juez miró a Ricardo nuevamente. Señor Valdés, las pruebas y el testimonio parecen claros. Ricardo se levantó bruscamente. Todo esto es un montaje. Pero su voz ya no sonaba segura, porque por primera vez en 30 años, la verdad estaba siendo contada frente a todos. Y cada palabra pronunciada en esa sala era otro golpe contra el imperio que había construido. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Después del testimonio de doña Carmen Herrera, el ambiente había cambiado por completo. Lo que antes parecía una disputa familiar ahora se había convertido en algo mucho más grande. Una mentira que había durado más de 30 años estaba comenzando a derrumbarse frente a todos. El juez revisó nuevamente los documentos sobre la mesa. El medallón, la declaración firmada por el fundador de la familia, el registro de la parroquia y el testimonio del testigo. Cada pieza encajaba como parte de un rompecabezas que finalmente mostraba la verdad. En la mesa opuesta, Ricardo Valdés permanecía inmóvil, pero sus ojos revelaban algo que nunca antes había mostrado: miedo. El juez levantó la mirada.
Después de revisar las pruebas presentadas, la sala contuvo la respiración. Este tribunal reconoce la autenticidad de los documentos. Un murmullo recorrió el lugar. El juez continuó. También se reconoce el registro oficial de la parroquia de San Gabriel como evidencia válida. Ricardo se levantó de golpe. Esto es absurdo. El juez golpeó el mazo. Silencio en la sala. Ricardo volvió a sentarse lentamente. El juez siguió hablando. Las pruebas demuestran que Amalia Valdés sobrevivió al incendio ocurrido hace más de 30 años, y que su linaje continuó. Luego miró directamente hacia María Elena. Por lo tanto, este tribunal reconoce a María Elena como descendiente directa de Amalia Valdés. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la mujer. El juez terminó la frase que todos esperaban: y heredera legítima de la fortuna de la familia Valdés. El impacto en la sala fue inmediato. Periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras grababan cada reacción. En la mesa de los acusados, Ricardo parecía completamente derrotado. El juez no había terminado. Debido a esta decisión, todas las propiedades, empresas y activos actualmente bajo control de Ricardo Valdés deberán ser revisados por la Corte. Hizo una pausa. Y transferidos al heredero legítimo si se confirma su origen en la herencia disputada. Ricardo cerró los ojos por un momento. El imperio que había construido durante décadas se desmoronaba frente a todos. El juez golpeó el mazo. Se levanta la sesión. La sala estalló en murmullos. Los periodistas corrieron hacia la salida. La noticia ya estaba siendo enviada a cada rincón del país. La caída del imperio Valdés había comenzado. Mientras tanto, Esteban se acercó a María Elena. Las pequeñas Clara y Lucía la abrazaban. «Mamá, ¿ganamos?» María Elena sonrió entre lágrimas. Sí. Esteban miró el medallón en su mano. Durante meses había creído que su vida había terminado, pero ahora entendía algo diferente. A veces, la caída más profunda es solo el comienzo de una verdad que estaba esperando salir a la luz. Pero aún quedaba algo por suceder, algo que ninguno de ellos esperaba. El momento en que los roles finalmente se invertirían, cuando quienes habían salvado a Esteban con un gesto de pureza, recibirían algo mucho más grande a cambio. Semanas después del juicio, la vida en San Miguel del Río parecía más tranquila. Pero para Esteban, María Elena, Clara y Lucía, todo había cambiado. Las investigaciones confirmaron lo que el tribunal ya había reconocido. Gran parte del imperio empresarial que Ricardo Valdés había controlado durante años provenía de la herencia que realmente pertenecía al linaje de Amalia Valdés. Las propiedades comenzaron a ser transferidas. Las empresas pasaron a nuevas manos. Pero algo curioso ocurrió. Cuando los abogados preguntaron a María Elena qué quería hacer con todo aquello, la mujer guardó silencio por un momento. Luego respondió algo que sorprendió a todos. «Quiero que las cosas cambien». Y así fue. Una de las primeras decisiones fue restaurar la antigua hacienda Valdés, que llevaba años abandonada. El día que regresaron allí fue especial. El sol iluminaba los jardines. El viento movía los árboles que habían visto crecer generaciones de la familia. Clara corría por el césped con su vestido rojo. Lucía la seguía riendo con su vestido amarillo. Esteban observaba la escena desde la terraza. Durante meses había creído que su vida había terminado. Había tocado fondo en una estación de tren con un billete a ninguna parte, pero ahora entendía algo diferente. La vida no había terminado. Solo estaba comenzando de otra forma. María Elena se acercó a él. Todo empezó ese día en la estación. Esteban asintió. Sí, miró a las niñas. Ellas me dieron algo que nadie más me ofreció. ¿Qué cosa? Esteban sacó el pequeño medallón, el objeto que había cambiado todo. Esperanza. Las niñas se acercaron corriendo. Clara preguntó, ¿ese sigue siendo nuestro tesoro? Esteban sonrió. Siempre lo será. Lucía inclinó la cabeza. Pero ahora tienes una casa grande. Esteban se agachó frente a ellas. Sí. ¿Entonces ya no necesitas suerte? El hombre pensó unos segundos. Luego respondió con una sonrisa tranquila. Siempre necesitamos suerte. Pero luego añadió algo que las niñas nunca olvidarían. Y también necesitamos personas buenas. Porque en un mundo lleno de ambición y mentiras,
Dos niñas que no sabían el valor del oro habían demostrado algo mucho más importante, que el verdadero tesoro no estaba en las bóvedas de un banco, ni en empresas, ni en propiedades. El verdadero tesoro estaba en un gesto pequeño, un gesto de compasión, un gesto de bondad, un gesto que cambió el destino de una familia entera. A veces creemos que lo hemos perdido todo, pero la vida tiene formas extrañas de devolvernos lo que realmente importa. Porque cuando la verdad aparece, y cuando las personas correctas se cruzan en nuestro camino, incluso la caída más profunda puede convertirse en el comienzo de algo nuevo. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete al canal Relatos que tocan el corazón para seguir escuchando historias reales que nos recuerdan el poder de la verdad, la justicia y la compasión.